Hola, muy buenas a todos, muy buenas, Llama. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos preparados para otro videoanálisis con toda nuestra gente, cada vez son más, ¿eh? Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad, qué contentos estamos de cada vez ser más. Totalmente. No lo hemos dicho, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a otro forol, como os podéis imaginar. Efectivamente. No nos hemos cambiado de blog, que yo sepa. De momento no. Si estamos en el sofá ya mayor que toca video review, toca análisis de un nuevo terminal y en este caso vamos a seguir analizando terminales de la firma japonesa Sony. En este caso vamos a hablar y vamos a ver qué nos parece y qué nos puede aportar el nuevo Xperia Sola. Sí, un terminal que la verdad es que se nos antoja quizá un poquito a caballo, ¿no? Entre el Xperia U, el Xperia P, la verdad es que, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces que vemos terminales con muchas similitudes entre ellos, sobre todo de la misma marca, ¿no? Y bueno, y veremos que el Sola es un terminal que está ahí un poquito a caballo entre otros dos terminales de la misma firma y veremos exactamente qué nos depara. Yo no sé si te llama, pero yo creo que con el precio que pagamos por los smartphones ya podía ser bonito. Sí, totalmente. Y bueno, en general Sony no nos podemos quejar porque suele hacer buenos diseños. Siempre decimos que Sony y HTC también son los que más mimo ponen en este aspecto y la verdad que para mí es bastante importante que el terminal sea un terminal agraciado, que tenga unos buenos materiales y este Xperia Sola la verdad que sí que lo es. Podemos decir que este terminal se ha diferenciado un poquito del Xperia U y el Xperia P. Son dos terminales que van a participar mucho en esta video review ya que son bastante parecidos, pero sí que es cierto que este Sola se parece más al Xperia T que al Xperia S. Parece que ya sigue un poquito a la nueva línea de diseño de Sony, ¿no? Y que ya es un poquito un terminal más orientado a los nuevos diseños que está sacando y que sacará seguramente Sony recientemente. Eso es. Si hablamos de dimensiones y peso propiamente dicho, nos encontramos con un terminal que mide 11 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y nos encontramos con un grosor de 10 milímetros. Bueno, dimensiones un poquito lo que esperábamos, no sorprende ni para bien ni para mal, yo creo, en este aspecto. El apartado del peso tampoco es una maravilla, pero sí que es un peso bastante conseguido. Nos encontramos con 107 gramos y yo destaco sobre todo la sensación al tacto que tiene este Xperia Sola, la verdad que es muy pero que muy agradable. Sí, correcto, yo creo que en este aspecto el Sola cumple como suelen hacer los terminales de Sony, ¿eh? En este aspecto no hay mucha sorpresa. En la parte frontal del terminal nos encontramos con 3 botones táctiles, la verdad es que algo que podíamos esperar, pocas sorpresas hay en este sentido. Lo que sí que sorprende un poquito más es en la parte inferior delantera, donde vemos el pequeño cambio de diseño, ¿no? Un poquito la nueva línea de Sony en este caso, donde vemos que hay como una especie de doble nivel, donde vemos en la parte inferior la serigrafía de Xperia. Además podemos observar como hay una pequeña barra iluminada en la parte inferior, que también es un dato interesante a nivel de diseño que ha querido optar Sony. En la parte delantera, digamos superior, encontramos la serigrafía de la marca y el sensor de luz y también el LED de notificaciones, un aspecto bastante importante. Si pasamos a los laterales, tenemos en el lateral izquierdo el botón de bloqueo y desbloqueo, poca novedad. En el lateral derecho encontramos el micro USB para poder conectar nuestro smartphone junto con el botón de subir y bajar volumen, que se nos antoja un pelín incómodo en esta parte un poquito media-baja del terminal, y algo que nos gusta mucho siempre, como es el botón dedicado para la cámara. La verdad que es un acierto. Sony es prácticamente el único fabricante que implementa este tipo de accesorio, el botón, el obturador para realizar capturas. Veremos más adelante que también podemos hacer capturas desde el teléfono cuando está bloqueado, un aspecto a tener bastante en cuenta. Y en la parte trasera sí que es verdad que tenemos, yo creo que una noticia positiva y una negativa, ¿no? Contamos con ranura para micro SD hasta 32 GB, algo muy de agradecer y que todos queremos. Pero por otro lado vemos que no podemos extraer la batería. Además de esto tenemos que mencionar que nos encontramos con la cámara trasera, ya hablaremos de ella, con flash LED, y también está alojado en la parte inferior el altavoz. Siempre lo decimos, preferimos que el altavoz esté en la parte delantera, ya que si ponemos el terminal boca abajo el sonido evidentemente queda un poco distorsionado. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito del sistema operativo, de cuál es el software que incorpora este Xperia Sola. Nos encontramos con su versión, actualmente este terminal incorpora 2.3.7, han habido países que ya están empezando a recibir la versión de Screen Sandwich 4.0, actualmente este terminal todavía no actualiza, incluso si vamos al centro de actualizaciones que tiene el propio terminal podremos apreciar que todavía no nos salta ninguna actualización. Evidentemente está garantizado Screen Sandwich, como os hemos dicho, pero nos encontramos con un leve o muy gran problema. Efectivamente, podríamos decir ya prácticamente que tiene Screen Sandwich o que lo debería tener, aunque en este caso nuestro terminal no lo ha recibido de forma oficial. Pero cuando Carlos hablaba de que hay un problema, es que en principio, por la información que hemos podido buscar por internet, aunque también te digo que estas cosas ya sabemos que cambian de una forma muy rápida, pero parece ser que no llegará a tener Jelly Bean.
Esto pasó ya, lo comunicamos en un blog oficial de Sony, que daba a entender que terminal como el Xperia Sola y el Xperia U, dos terminales que, como veréis, son prácticamente calcados en especificaciones y demás, se quedarían fuera de recibir 4.1. Bueno, y esto un poquito a nivel de la versión de Android del sistema operativo del terminal, pero también es interesante ver un poquito la capa de personalización, aplicaciones propias, así que bueno, nada mejor que ver un vídeo que os hemos preparado para que lo podáis ver en detalle. Bueno, pues comenzamos dando un pequeño paseo por lo que es la capa, la interfaz, ¿no? que ha creado Sony para este terminal, que la verdad es que se parece muchísimo a lo que venimos viendo un poquito en toda la gama Sony. Si queréis repasamos un poquito por encima para que veáis un poquito las novedades que puede incluir con respecto a otras personalizaciones. Como veis, en la barra de notificaciones tenemos muy poquitas novedades, por no decir ninguna. El escritorio, me gusta mucho el efecto que añade Sony, el efecto este de pinza, ¿no? que le da como una pequeña vuelta de tuerca a lo que estábamos acostumbrados, y la verdad es que es uno de los efectos más llamativos que tiene esta interfaz. También hay personalización en el box de aplicaciones. Sí que me gusta bastante cómo lo hace Sony en este caso. Me gusta cómo nos permite de una forma rápida y sencilla reorganizar todos nuestros iconos de diferentes formas, pues alfabético, más usadas, las instaladas de forma más reciente. La verdad es que me parece un acierto total que podamos reorganizar nuestros iconos de esta forma tan sencilla. Además, desde aquí podríamos incluso eliminar los accesos que nosotros no queramos tener aquí. Otro de las grandes novedades que podemos ver un poquito en esta personalización son las aplicaciones propias, los widgets propios, algo en lo que trabajan bastante los fabricantes para diferenciarse, para llamar un poquito la atención, y la verdad es que en este caso tenemos bastantes aplicaciones propias, quizá no todas de gran utilidad, pero sí que es verdad que algunas están relativamente bien. Tenemos, bueno, algo muy sencillo como puede ser un cronómetro, Timescape, que es algo en lo que viene trabajando desde hace mucho tiempo Sony. En este caso no tenemos información, pero ya sabéis que aglutina cierta información social de los contactos y de nuestro círculo cercano. Un Track ID, que vendría a ser algo así como un Shazam, nos ayuda a reconocer ciertas canciones, dispositivos. Bueno, podemos conectar con otros dispositivos. Reloj mundial, tampoco tiene mucho más. Ahorro energía. Bueno, pues la verdad es que vemos que ha incluido bastantes aplicaciones propias, y me deja un poquito para el final lo que creo un poquito más interesante. Por un lado, la radio FM, que siempre es interesante tener no solo a nivel de hardware la posibilidad, sino una buena aplicación de radio FM, y el tema de las etiquetas, que es uno de los temas más importantes en este terminal. Ya lo vimos ampliamente en otras video reviews su funcionamiento, pero la verdad es que el NFC y las Smart Tags es algo bastante importante para este terminal. Y ya aprovecho y juntando un poquito, ¿no? Siguiendo el hilo de este tema, podéis ver aquí el widget que tiene propiamente Sony para este acceso, y vamos a ver cómo veréis que hay diferentes widgets personalizados precisamente para la personalización de Sony, que es uno de los aspectos diferenciales con otras personalizaciones. Una vez que ya hemos dado un paseo por la capa de personalización, vamos a hablar del músculo, de las especificaciones técnicas, de cuál es el corazón que hace que este Xperia Sola se mueva francamente bien. La nueva gama media en Android, afortunadamente, nos encontramos con muchos terminales dual core. En este caso no es una excepción. Nos encontramos con un Cortex A9 a 1 GHz. La verdad que es bastante potente. Un buen procesador que mueve bien el sistema operativo. Lo veremos luego en el rendimiento, pero bueno, ya vemos que las especificaciones son de un nivel medio alto incluso en algunos componentes. La GPU es un clásico entre los clásicos. Cuando hablamos de Android es la Mali 400, la hemos visto que la montan muchísimos terminales. Y en el apartado de RAM, bueno, también un estándar. Quizás podríamos esperar algo más, pero bueno, nos encontramos únicamente, entre comillas, con 512 megas. Sí, a mí se me antoja un pelín corto, ¿eh? Yo quizás esperaba 1 giga, que quizás más el estándar para este tipo de gama. Y bueno, a nivel de memoria interna son 4 GB de memoria interna. Evidentemente no es nada del otro mundo. Para nada. Tarjeta micro SD va a ser prácticamente un requisito imprescindible para un poseedor de este terminal. Sobre todo porque recordamos que este terminal únicamente tiene 2 GB para aplicaciones. Es un aspecto a tener muy en cuenta. Siempre lo decimos, es un quebradero de cabeza. En este caso 2 GB no está tampoco del todo mal, viendo algunos casos que nos hemos encontrado. Efectivamente. Y bueno, luego otras cosas interesantes a recalcar.
destacar, pues bueno, Bluetooth 3.0, una batería de 1320 mAh, que no está mal, pero también se me antoja que podría ser un poquito superior, rondando los 1500, como sobre hemos todo visto. porque la pantalla no es excesivamente pequeña. Es un terminal de 3,7 pulgadas. Quizá podemos esperar 1500 o incluso más amperaje para la batería de este solo. Evidentemente tenemos GPS y, muy importante, tenemos NFC, tecnología NFC que incluye este terminal. Es algo por lo que Sony ha apostado con el tema de las Smart Tags, etcétera. Y bueno, evidentemente no lo han dejado fuera. Pero sí han dejado fuera otras características bastante típicas de Sony, como eran, por ejemplo, la salida HDMI, que no incorpora ni tampoco tiene MHL. Y bueno, son un dato a tener muy en cuenta. Muy en cuenta, sobre todo porque Sony, sobre todo en su época de Sony Ericsson, el HDMI era una de las cosas que más nos gustaba de los terminales de Sony Ericsson por aquel entonces, ya que daba muchísimo juego. Poder conectar el terminal a la pantalla, la verdad que multiplicaba las posibilidades multimedia del terminal. Así que en este caso no podemos disfrutar de esto. Sí, podemos decir, yo creo que sensaciones un poquito encontradas, sabor agridulce, un buen rendimiento, con la memoria RAM quizá un poquito escasa. Y conectividad, bueno, por un lado con NFC, que nos parece un acierto total, pero sin salida HDMI. Pasamos ya a ver un poquito la pantalla, que en este caso es de 3,7 pulgadas, un tamaño, bueno, y ya cuesta un poquito, ¿no?, catalogar tamaños, porque tenemos ya un abanico muy grande en la gama de Android. Y sobre todo en Sony. Sí, efectivamente. Y en este caso, bueno, 3,7 pulgadas, que bueno, yo creo que es un tamaño bastante contenido, que les puede ser interesante a muchos usuarios. Y sobre todo, yo creo que aspecto importante, sobre todo la tecnología, porque es una tecnología que Sony utiliza mucho y que le ha dado muy buenos resultados, que es una tecnología LCD con retroiluminación LED, con el famoso Mobile Bravia Engine. Por cierto, es Engine, no Engine, que siempre lo decimos más. Y bueno, es una tecnología que utiliza Sony, que la verdad es que da muy buenos resultados. Es una muy buena pantalla. La verdad que dentro de la gama media no encontraremos muchos terminales con mejor pantalla que Sony. La verdad que lo hace muy bien. Un aspecto muy importante, igual más de uno se lo pregunta, es si este terminal tiene la tecnología White Magic. No sé si recordarás, el Xperia P, que posiblemente es una de las mejores pantallas que hemos visto por el tema de los blancos. Recordábamos que incluía un píxel blanco por cada tal. En este caso no. El Xperia Solar no nos aporta estos blancos tan luminosos, pero sin dudas es una pantalla muy buena. Si hablamos de resolución, evidentemente no es una pantalla HD, sobre todo por el tamaño que tiene. Ya nos podíamos imaginar que es la típica a la que estamos acostumbrados, 480 por 854 píxeles. Suficiente. Yo creo que es suficiente para pantallas inferiores a 4 pulgadas. Yo creo que esta resolución es bastante adecuada para un tamaño de 3,7 pulgadas. Evidentemente siempre podemos pedir más. Podemos ver la visualización de textos, como estamos viendo ahora mismo, que se ve francamente bien. Como bien dice Llama, no es necesario para una pantalla de estas dimensiones una resolución mayor. Y también, muy importante, además de la resolución, es la cantidad de píxeles por pulgada, la densidad que tiene la pantalla. En este caso nos encontramos con 265 ppi, bueno, una cantidad que la verdad que no está nada mal. Sí, la verdad es que en líneas generales yo creo que la pantalla es uno de los aspectos importantes y destacados de este terminal, y que cumple de forma, yo creo que más que destacada, su cometido. Una de las novedades que trae este Xperia Sola es la tecnología Floating Touch. Es el único terminal que incorpora esta funcionalidad. La verdad que también debemos decir que es muy original, pero muy útil. La verdad que no paras todo el día con el Floating Touch. Es cierto que es bastante curioso, pero es cierto que no le encontramos mucha utilidad. El Floating Touch, como podéis apreciar, lo que nos permite es interactuar con la pantalla sin llegar a tocarla. Por ejemplo, si vemos una navegación web, vemos que sin llegar a tocar nuestro dedo a la pantalla podemos ir cambiando entre las diferentes categorías que nos aparecen en la página web. Efectivamente, perdón Carlos, como comentabas, sí que es una... Bueno, la verdad es que todo lo que sea innovación siempre nos parece muy bien, y nos resultó bastante curioso cuando lo pudimos probar por primera vez, pero bien es cierto que a día de hoy no le vemos ninguna implementación así que pueda resultar demasiado práctica. Para pantallas pequeñas sí que es cierto que la navegación sí que igual facilita un poquito cuando tenemos categorías bastante juntitas, poder seleccionar y no equivocarnos. Bueno, es una funcionalidad más, un añadido. Así que bueno, ya os hemos contado esta nueva funcionalidad y ahora Llama, yo quiero ver el vídeo. Como siempre, vamos a introducir el vídeo que esperemos que esté al nivel. Yo no sé, pues no lo he seleccionado yo. Sí, yo creo queda en tus manos. El nivel ya está demasiado arriba, pero yo creo que os va a gustar de verdad. Vamos allá.
Bueno, el apartado de las cámaras siempre es uno de los aspectos diferenciadores cuando analizamos un terminal de Sony, y evidentemente en este Xperia Sola no podía ser menos, pero veremos que nos va a dejar un sabor un poco agridulce. Bueno, la verdad es que Sony siempre hace un buen trabajo, siempre ha destacado mucho en el apartado multimedia, la cámara en concreto, aunque bien es cierto que últimamente le está saliendo competencia con HTC, Samsung, que hacen un gran trabajo también. Y bueno, yo creo también que aunque sí es cierto que no es de las mejores cámaras que ha implementado Sony en un terminal, yo creo que para la gama en la que nos encontramos es una muy buena cámara. Sí, recordamos que la cámara trasera es una cámara de 5 megapíxeles, en este caso es de 5, no es de 8 como el Xperia P, el Xperia S, ya por no hablar de los megapíxeles que tiene su hermano mayor, el Xperia T. En este caso tenemos flash LED, como no podía ser de otra manera, y podremos grabar a 720p, no a 1080, con 30 frames por segundo. Por otro lado, no tenemos cámara delantera, apartado importante. Bueno, la verdad es que nosotros cada vez usamos más Hangouts, Google Plus, etcétera, y el hecho de que no incluya una cámara delantera un smartphone nos parece algo a tener en cuenta negativamente hablando, efectivamente. Y bueno, supongo que la única explicación que le veo un poco es, supongo que para recortar gastos y hacer el terminal un poquito más asequible. Sí, evidentemente luego hablaremos del precio al final de la video review y podemos entender que este es uno de los aspectos en los que se recorta. En el apartado de la aplicación compartirás conmigo, Llama, que Sony es quizá una de las que mejor trabajo hace, los diferentes ajustes que ya estamos acostumbrados con casi cualquier aplicación. Sí, y yo creo que entienden muy bien que la cámara debe ser una buena conjunción entre lo que sería el hardware de la cámara, pero una buena implementación de software es vital, y yo creo que en este aspecto lo entendió Sony desde ya hace un tiempo y siempre han implementado un buen software para la gestión de las fotografías y la gestión de la cámara. Si hay algo que se diferencia sobre todo cualquier terminal de Sony es que tiene obturador, tiene botón dedicado para la cámara, y en este caso, como en los diferentes terminales, podemos realizar una captura desde el terminal bloqueado. Únicamente tenemos el terminal apagado, presionamos el botón de desbloqueo y, como podéis apreciar, podemos realizar una captura de la cámara de una manera muy cómoda. Un acierto total, siempre nos ha gustado mucho. La verdad es que también creemos que es algo que cuesta relativamente poco de implementar y que hace que la experiencia de usuario sea un poquito más agradable, un poquito más sencilla. Después de ver la pantalla, vamos a pasar al apartado del audio. Es muy importante, la verdad que cada vez los fabricantes le ponen mucho énfasis. Es cierto que había un poco un antes y un después, ¿no? Parece que el audio era un aspecto que los fabricantes no le echaban muchas cuentas, pero en este último año hemos visto que prácticamente todos han dado un pequeño plus. Sí, volvemos a decirlo de siempre, ¿no? Sony, apartado multimedia, y efectivamente el audio es un apartado importante dentro de los aspectos multimedia de un smartphone. Incorpora la tecnología Xloud, que lo que hace es potenciar los graves. Debemos decir que no está al nivel de la tecnología Beats Audio, HTC creo que compartirás conmigo. Sí, no obstante, se escucha francamente bien, y vamos a escuchar una canción y así de paso veis un poquito la apariencia que tiene el reproductor de Sony, que la verdad que es muy interesante, con un ecualizador que la verdad que hace que sea mucho más personalizable el audio que estamos escuchando. Bueno, pues ahora sí ya pasamos a ver, bueno, el apartado más importante, lo decimos siempre, pero es que debemos decirlo, ¿no? Cómo es el rendimiento. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos estado comentando hasta ahora y vamos a ver realmente qué tal funciona este smartphone, que veremos que nos da unas buenas sensaciones. Bueno, pues comenzamos ya con la primera prueba para ver qué tal nos funciona este terminal. Siempre, yo creo que resulta siempre interesante, ¿no? Poder descargarnos una aplicación desde el market, desde Google Play, para ver un poquito la velocidad de descarga, cómo nos instala esta aplicación, etcétera. Bueno, pues vamos a descargarnos, por ejemplo, Songify, que es una aplicación bastante divertida, os la recomiendo a todos si no os la habéis descargado. Y vamos a ver un poquito los tiempos, ¿no? Que siempre son una referencia. En este caso, como veis, la aplicación es de 10,32 megas, estamos conectados a una red Wi-Fi.
Y bueno, la verdad es que la velocidad de descarga es bastante buena. Veremos a ver, una vez descargada, el tiempo de instalación y cuándo podemos abrir la aplicación, cuando la tenemos ya totalmente disponible. Vale, pues ya la tenemos instalada y ya podríamos abrir nuestra aplicación de Songify, donde diciendo unas palabras veréis que nos crea una canción de nuestro discurso, por así decirlo. Bueno, una vez vista la descarga de app, que siempre es un aspecto importante, un clásico entre los clásicos, Google Maps, siempre es bastante interesante verlo, porque la verdad es que es una aplicación que al menos en nuestro caso usamos mucho y siempre interesa ver cuál es su respuesta, ¿no? A ver qué tal se mueve esta aplicación, con qué soltura se desenvuelve. La carga del mapa, en general, la sensación es muy positiva, ¿no? Estamos delante de un terminal que tiene unas especificaciones que en principio se antojan más que suficientes para mover este tipo de aplicaciones y no debe tener ningún tipo de problema. Si queréis, vamos a buscar una ciudad para ver la velocidad con la cual resuelve esta búsqueda, y como veis no hay ningún problema. El pinch to zoom, la rotación, bueno, en principio la verdad es que es una experiencia de usuario usando Google Maps, yo diría que bastante positiva. Y sigamos con más aplicaciones. Otra bastante interesante es Google Currents. Como siempre podéis seguir a Android for All y a todos los blogs de difusión de este modo, que es un modo muy fácil y muy agradable, yo creo, de seguir todas nuestras noticias más recientes. Y como veis, sí que es verdad que es una aplicación que no requiere de grandes, digamos, alardes de rendimiento por parte de hardware del dispositivo, pero podemos ver como la carga es realmente muy rápida y funciona todo de forma muy fluida y yo creo que muy positiva para el usuario. Y yo creo que ya como última aplicación, digamos así, de rendimiento puro, podemos abrir Google Earth, que sí que es una aplicación que la verdad requiere de un cierto rendimiento porque necesita mover una serie de gráficos, como podéis ver, nos salta el tutorial, y siempre la utilizamos porque nos parece bastante interesante que la podamos ver. Y bueno, la verdad es que como podéis observar, en general no tenemos demasiado problema. Es un poquito lo que comentábamos anteriormente con Google Maps, ¿no? O sea, la carga del mapa, el movimiento, la fluidez con la que mueve los distintos gráficos dentro de esta aplicación, yo creo que son bastante buenos. Si queréis, como hemos hecho anteriormente, podemos hacer una búsqueda para que nos posicione, así de paso también veis un poquito el teclado de este terminal. Bueno, como podéis ver, nos ha encontrado rápidamente nuestra ciudad, nos ha encontrado Barcelona, y no es quizá la mejor experiencia que hemos visto, pero yo creo que es en general una muy buena experiencia, tanto anteriormente con Google Maps como vemos ahora con Google Earth. Y una vez visto esto, yo creo que toca, y muchos de vosotros seguro que lo estáis esperando, el apartado de los juegos que la verdad que es algo que requiere de mucho rendimiento y que vamos a ver cómo responde este terminal, porque muchos de vosotros sabemos que es un apartado muy importante que tenéis muy en cuenta a la hora de adquirir un smartphone. En este caso comenzamos con Asphalt 7, la verdad es que es uno de los juegos más descargados dentro de Google Play, la verdad es que es uno de los mejores juegos de conducción que podemos encontrar, y vamos a ver un poquito cuál es la respuesta. Bueno, la verdad es que podéis observar que la experiencia jugable que nos ofrece este terminal, en este caso con el Asphalt, que es un buen título, un buen juego que requiere de unas ciertas especificaciones para moverse con la soltura que estamos viendo, ¿no? Y con la fluidez que podemos observar con la que se mueve en este terminal. Bueno, pues seguimos con los juegos, en este caso otro título con mucha reputación, ¿no? Que muchos de vosotros seguro que lo habéis jugado, porque la verdad es que es un juego muy interesante y que muchos lo habéis descargado desde Google Play, como es Dead Trigger, este shooter en primera persona, que evidentemente trata de zombies, que es un tema que parece que está muy de moda últimamente, y la verdad es que es un juego bastante interesante que vamos a ver qué tal se maneja el terminal de Sony con él. Bueno, ahora sí, vamos allá, ya comienza el juego.
y la verdad es que podréis observar, como veremos ahora mismo, que es una buena experiencia, diría yo, que es bastante positiva. He tenido ahí un pequeño problemilla, pero creo que ya está solucionado. Y bueno, la verdad es que, como veis, la soltura con la que se mueve es bastante buena. No es la mejor experiencia jugable que hemos tenido, evidentemente, tampoco lo esperábamos de este terminal, pero yo creo que es una experiencia más que positiva. Yo creo que cumple sobradamente para todos aquellos que busquen un terminal con el que se pueda jugar de forma bastante correcta. Bien es cierto que el tamaño de pantalla es algo importante y en este caso posiblemente no sea el mejor tamaño de pantalla para jugar a juegos de... bueno, depende qué juegos, ¿no? Como estos, juegos en HD, juegos bastante que requieren de un cierto tamaño de pantalla para disfrutar realmente estos juegos. Bueno, y ahora sí, para todos los futboleros, FIFA, que siempre es una opción jugable más que interesante para todos los que nos gusta el fútbol, vamos a ver cómo lo desenvuelve el terminal de Sony. Bueno, la verdad es que en general podemos decir que la experiencia es bastante buena, aunque bien es cierto que no es la mejor experiencia que hemos podido observar. Pues ahora sí que sí, ya hemos podido ver todo lo que teníamos preparado en este video análisis, hemos podido ver cada uno de los apartados y luego un poquito el rendimiento, que al final es lo que más importa. Y ahora, como siempre, Carlos, las valoraciones de... Vamos a ser los jueces. No sé yo tampoco qué poder tenemos nosotros. Ninguno, poder ninguno. No, esto es importante y siempre lo quería decir en alguna video review. Nosotros no somos gurús de la tecnología ni somos expertísimos, pero sí que nos consideramos gente que hemos probado muchísimos terminales y sí que podemos daros nuestra opinión como usuario de realmente lo positivo y lo negativo. Vamos a ver dónde queda la balanza en esta Xperia Sola. Efectivamente. Aspectos negativos. Vamos a empezar a repartir un poquito. En este caso, en la Xperia Sola os hemos dicho que no tiene cámara delantera, es un terminal gama media, no es un terminal gama baja. Pienso que actualmente la gama media debería tener cámara delantera. Estoy de acuerdo contigo, lo hemos comentado ya muchas veces, pero bueno, la verdad es que es un complemento que no cuesta excesivamente incorporarlo y tiene una utilidad bastante importante, al menos para nosotros como usuarios. Puede haber mucho usuario que diga yo no la uso para nada, entonces bueno, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero tiene que estar. Yo creo una cosa que luego siempre lo importante es que tú tengas la última decisión de saber si la voy a utilizar o no voy a utilizar, pero a día de hoy yo creo que debería implementarlo. Otro aspecto negativo, veremos qué pasa, tampoco vamos a mojarnos del todo. Os hemos dicho que es un terminal que actualmente empieza a recibir 4.0 y ha habido un comunicado oficial, el blog de Sony, volvemos a repetirnos, en los cuales se presupone que este terminal quedará excluido. De ser así, a día de hoy sería un palo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, hemos hablado infinitamente de actualizaciones, no le vamos a dar más vueltas al tema. Y para terminar, y para mí es un aspecto muy importante, sobre todo yo creo que este Xperia Sol es un terminal que funciona muy bien, la verdad que me ha gustado bastante, pero pienso que tiene el rival en casa y Totalmente. Eso es un problema. Yo creo que las diferencias entre el Xperia P y el Xperia U, este terminal queda entre medio de estos dos dispositivos, son prácticamente nulas. La pantalla del Xperia U creo que son 3,5, la del P son 4, este se queda a caballo. Especificaciones calcadas, todos tienen NFC. Muy poquitas diferencias, terminales muy parecidos y bueno, la verdad es que no lo tiene fácil en este aspecto, ¿no? Que tiene que competir con terminales, efectivamente, con terminales de su misma marca, con prestaciones muy similares, con lo cual es difícil decantarse por uno o por otro. No obstante, como bien decías, es un buen terminal y tiene muchas cosas positivas también. A mí me ha gustado mucho su diseño, creo que el diseño es muy acertado, como casi siempre en Sony. La pantalla, para mí, casi siempre hace muy buen trabajo Sony en el tema de la pantalla, y en este caso no es una excepción. Si no es excepcional la pantalla, yo creo que estamos delante de una muy buena pantalla en este caso. Y también el tema del precio, que es un tema que, bueno, tal como estamos hoy en día, es algo que hay que valorar bastante. Y yo creo que tiene un precio contenido. No diría que barato, pero yo creo que es contenido. Ronda sobre los 250 euros. La nueva gama media creo que se sitúan todos un poquito ahí, ¿no? Entre los 200, 300, ahí nos encontramos. La verdad que un precio, volvemos a repetir, muy similar al del Xperia U, más económico que el Xperia P. Así que bueno, el aspecto económico tenéis que tenerlo en cuenta. Sí, y bueno, y quizá para añadir un último punto, ¿no? El tema
quizá más por demérito a veces de la competencia que por mérito propio, es el tema del almacenamiento interno. Incorpora ranura para micro SD, cosa que no hacen todas las compañías ni todos los terminales, y además tiene una memoria interna bastante, bueno, digamos que aceptable para el tipo de terminal en el que nos encontramos. Entonces la verdad es que hay que recalcar eso un poquito por demérito de la competencia. Yo creo que la clave es esa. Muchos dirán, bueno, que tengan micro SD no es un aspecto positivo, faltaría más que no tuviera. Bueno, pues por suerte, por desgracia, estamos viendo muchísimos terminales sin la posibilidad de expandir, así que en este caso 2 gigas no dan para mucho, pero por lo menos siempre tenemos el recurso de poder tirar de micro SD. Y bueno, y este ha sido el terminal de Sony, un buen terminal, un terminal que la verdad es que, bueno, se queda a caballo, ¿no?, entre sus hermanos de gama, y no destaca demasiado en ningún aspecto más que los que viene, digamos, destacando Sony en general, como multimedia. Es una de las ventajas que tiene Android sobre otros sistemas operativos, es la variedad. O sea, por suerte tenemos la posibilidad de ser nosotros quienes escojamos qué terminal queremos, cuánto queremos gastarnos. Ahora solo está en vuestra mano decidir si este Xperia Sola es el terminal que estabais buscando, si es la alternativa que necesitáis como usuario. Ya habéis visto, creo que todo lo necesario para tener una opinión más o menos fundada sobre lo que os puede ofrecer este Xperia Sola. Y nada, oye, seguirnos en Android for All, ya sabéis dónde encontrarnos, aquí en el canal de YouTube, en Android for All Store, cualquier canal de comunicación. Así que nada, oye, esperamos seguir viéndoos ahí y hasta la próxima. Un saludo a todos. Hasta luego. El vídeo de antes no sirve ya, acuérdate. Vale, me acuerdo. Qué raro será eso. Será muy raro.